Pensar, pasa, legalmente hablando, cuando un accidente provoca un daño, cuando tenemos uno de esos momentos, ups, que acaba con algo roto o estropeado, pues que sepamos que existe todo un sistema legal pensado precisamente para solucionarlo. Vamos a ver cómo funciona. A ver, pongámonos en una situación muy de hoy en día. Imaginemos un dron de reparto que está sobrevolando una calle. De repente, algo falla. El paquete que lleva se desprende y ¡zas! Cae directo sobre el techo de un coche que estaba aparcado. Le deja un bollo bastante curioso. El dueño del coche sale y, claro, se encuentra con el percal. Y la pregunta salta al momento. ¿Quién paga esto? ¿Es la empresa de reparto? ¿El que fabricó el dron? ¿O es que simplemente es mala suerte y ya está? Pues esta es la pregunta del millón que vamos a desglosar hoy, porque la ley, de hecho, tiene una respuesta bastante clara. La solución a este lío del dron y a muchísimos otros la encontramos en uno de los pilares del derecho, un concepto que básicamente se asegura de que las cosas se arreglen cuando alguien tiene la culpa. Este concepto es la responsabilidad civil. Dicho de forma sencilla, es el mecanismo que tiene la sociedad para decir, oye, si has causado un daño, tienes la obligación de repararlo. Es el sistema que intenta que todo vuelva a su sitio indemnizando a la víctima para que se quede más o menos como estaba antes del accidente. Y ojo, que esto no es una idea en el aire, está escrito negro sobre blanco en la ley. Por ejemplo, el artículo 1185 del Código Civil venezolano lo deja clarísimo. Da igual si fue a propósito, por un descuido o por una imprudencia. El punto clave es que si una acción tuya causa un daño, de ahí nace la obligación de repararlo. Pero, claro, para que un juez pueda decir, sí, esta persona es responsable, no basta con señalar con el dedo. La ley exige que se demuestren 3 elementos clave. Es como un taburete de 3 patas. Si falla una sola, todo el caso se viene abajo. Y esas 3 patas son, primero, la culpa, o sea, una acción u omisión que no debió ocurrir. Segundo, un daño real, que se pueda demostrar. Y tercero, un vínculo, una conexión directa entre esa culpa y ese daño. Vamos a desgranar cada uno. El primer ingrediente, la culpa. Y esto es importante. Culpa no significa tener mala intención, puede ser una simple negligencia, como no haber revisado bien el dron antes de que despegara, o una imprudencia, como hacerlo volar demasiado bajo. Es, digamos, el resbalón, el acto que desencadena todo lo demás. El segundo elemento es el daño. Y esto es de cajón, ¿no? Si no hay nada roto, no hay nada que arreglar. Tiene que ser una pérdida real, que se pueda medir. En nuestro ejemplo, es el bollo en el coche. Pero el daño podría ser físico, material o incluso moral, como el sufrimiento o un daño a la reputación de alguien. Pero esperad, que el concepto de daño tiene más miga de la que parece. No hablamos solo del coste de la reparación del coche, lo que se conoce como daño emergente. La ley también piensa en el lucro cesante, que es básicamente el dinero que se ha dejado de ganar por culpa del incidente. Imaginaos que el coche del bollo era un taxi. Pues el lucro cesante sería todo el dinero que el taxista no pudo ganar mientras el coche estaba en el taller. Y por fin, el tercer eslabón de la cadena, el nexo causal. Hay que demostrar que el daño fue una consecuencia directa de la culpa. El bollo del coche lo causó directamente la caída del paquete, que a su vez se cayó por la negligencia de la empresa. Si el paquete hubiera caído en un campo y, horas después, un pájaro gigante hubiera abollado el coche, pues no habría vínculo. Ahora la cosa se pone un poco más interesante. Es importante entender de dónde viene esa culpa. El deber que se ha incumplido puede nacer de 2 sitios muy distintos, de un acuerdo previo, un contrato, o del deber general que tenemos todos de no ir por ahí haciendo daño. Y esto nos lleva a una distinción clave. La responsabilidad es contractual si lo que se rompe es una cláusula de un contrato. Por ejemplo, si una empresa de mudanzas te rompe un mueble que se había comprometido a transportar con cuidado. Pero en el caso de nuestro dron no había ningún contrato entre la empresa y el dueño del coche. Es un caso de responsabilidad extracontractual, que nace de esa norma no escrita de que debemos actuar con cuidado para no perjudicar a los demás. La gran pregunta ahora es, ¿hay alguna forma de librarse? ¿Hay casos en los que, aunque causes un daño, la ley no te considera responsable? Pues la respuesta es que sí. La ley contempla unas pocas excepciones, situaciones muy extraordinarias que rompen esa cadena de la responsabilidad. La primera, y la que seguro que a todos nos suena, es el caso fortuito o la fuerza mayor. Aquí hablamos de eventos que están totalmente fuera del control humano, un huracán, un terremoto o que un rayo parta el dron en pleno vuelo. Si un suceso así, que era imposible de prever y de evitar, es el que causa el daño, entonces se rompe la cadena, no hay responsabilidad. La segunda excepción es bastante intuitiva. La legítima defensa. Si para defenderte de un ataque que no es justo causas un daño que sea proporcionado, la ley entiende que tu acción estaba justificada. Por ejemplo, si al parar un golpe rompes algo que pertenece al agresor.
Y la tercera, que es fascinante, es el estado de necesidad. Esto ocurre cuando alguien se ve obligado a causar un mal para evitar uno muchísimo peor. El ejemplo de manual es el de un conductor que da un volantazo para no atropellar a un niño que cruza de repente y al hacerlo se estrella contra una valla. Sí, ha causado un daño, pero para evitar una auténtica tragedia. En estos casos la responsabilidad puede reducirse o incluso desaparecer. Bueno, ya hemos visto las reglas, las excepciones, pero ahora vamos a dar un paso atrás. ¿Por qué existe todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de este sistema? Pues mirad, todo este engranaje tiene 4 grandes propósitos. Primero, y más obvio, proteger a las víctimas, asegurarse de que reciban una compensación. Segundo, fomentar la prevención. Saber que si la lías, pagas hace que todos andemos con más cuidado. Tercero, promueve la justicia, intenta equilibrar la balanza. Y cuarto, que es fundamental, sostiene la confianza. Es la red de seguridad que nos permite relacionarnos y hacer negocios con cierta tranquilidad. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una de esas que nos llevan de cabeza al futuro. Todo este sistema lo hemos basado en la idea de una culpa humana, ya sea por un despiste, una imprudencia. Pero, ¿qué pasa cuando quien toma la decisión es un algoritmo? Si un coche autónomo tiene un accidente, ¿quién tiene la culpa? ¿El dueño, el fabricante, el programador que escribió el código? La forma en que respondamos a esto va a definir las reglas del juego de la responsabilidad para las próximas décadas.